¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión a nombre del Colegio de Empresarios, el mío propio, Marco Tulio Cisneros. Les doy la más cordial bienvenida a esta 15ª sesión, en donde vamos a tratar el tema de la crisis económica. La crisis económica es uno de los peores males que ataca al sistema capitalista. Desde hace muchos años se cree que las crisis económicas son fluctuantes, que vienen en ciclos o en fases, y de la cual no se puede escapar ningún país del sistema capitalista. Sin embargo, se han implementado una serie de medidas anticíclicas que permiten entonces que, a pesar de que caiga la economía, no sea tan profunda y además el tiempo de la caída se acorte. A eso le llamamos políticas anticíclicas. Esa es la parte fundamental de esta nueva sesión, en donde vamos a tratar a las crisis, el concepto de las crisis, cómo se han manejado, cuáles son sus fases, cuáles son las teorías que han abordado este serio problema de los países capitalistas, y finalmente vamos a terminar a ver si les podemos otorgar un plus con las políticas anticíclicas que siguen diferentes países. Uno de ellos que podemos atacar es los Estados Unidos, siendo nuestro socio comercial más importante y el país capitalista de más trascendencia o más grande, con casi 14 billones de dólares en su PIB. Creo que sería bueno recordar algunas de sus fases de caída o crisis económica y cómo han podido recuperarse de ellas. Entonces, comencemos con esta nueva sesión de crisis económica. Es el tema 9, y el último tema de nuestro temario. Con este se termina. El objetivo particular es que el alumno analice las teorías que estudian la crisis del modo de producción capitalista y su impacto, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Los objetivos más específicos es que analizará el fenómeno de la crisis en el sistema capitalista, comprenderá las diferentes teorías que estudian a la crisis económica y analizará las implicaciones que traen consigo las crisis, sobre todo para las capas o los sectores sociales. No es igual a las clases altas o a las clases medias que a las clases bajas, que no tienen ni para comer y sin embargo muchas veces pierden el empleo. Comencemos entonces. Los puntos a desarrollar en estas sesiones: definición de la crisis económica, fases de la crisis económica, teorías que abordan este problema serio y las implicaciones de la crisis en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Les comentaba yo que al final intentaré también darles algunos tips de políticas anticíclicas que les pueden ayudar mucho a entender cómo es que los países, ya sea Alemania, México, Estados Unidos o Japón, han implementado una serie de medidas de política económica, sobre todo cuando tienen caídas en su PIB. Veamos entonces los antecedentes. Uno de los problemas más graves que tiene este modo de producción es el decrecimiento de su economía. El elemento fundamental del avance de las economías hasta ahorita ha sido el desarrollo de la vida material. Si nosotros observamos que aumenta los bienes y servicios de nuestros pueblos, eso quiere decir que tenemos un crecimiento económico, solo que en algunos, como el nuestro, no siempre hemos podido caminar por ese rumbo, por esa senda de crecimiento económico. Más que valores materiales, los pueblos tienen una riqueza cultural inmensa que hasta ahorita no ha podido ser valorada en su justa medida. Habría que recordarlo. Sin embargo, hasta hoy, estos pueblos capitalistas marcan adelantos con base a la vida material, objetos, dinero que pueden tener sus familias como sinónimo de bienestar. ¿Creen ustedes que si están llenos de riqueza pueden tener la felicidad y el bienestar que ustedes esperan? Esa podría ser una buena interrogante y ustedes la pueden contestar. Problema grave que permite eliminar todo el legado cultural de los pueblos
del pasado. Nuestros ancestros también tuvieron un cúmulo de conocimientos culturales, de sabiduría, pero no lo hemos sabido aquilatar, ¿no? Hemos estado más obsesionados por la riqueza material, por extraer de la naturaleza el preciado metal que llamamos plata u oro, o algunas piedras preciosas, en vez de rescatar nuestro legado histórico. Pero veamos la definición de crisis económica. Se puede definir como un grave decrecimiento de las actividades principales, de las actividades económicas de un país, visto principalmente a partir de las variables macroeconómicas más trascendentes, como es el PIB, como son los sectores económicos, como son las regiones económicas. También puede ser visto como un grave retroceso en el bienestar económico de los pueblos, manifestándose menores niveles de educación, de cultura, de recreación, etcétera, etcétera. También habría que recordar que cuando aparece una crisis económica, muchas veces entra el pánico, entran algunas nociones fundamentales de psicología inadecuada, ¿no? Y eso también lo podemos ver mucho en las bolsas de valores. Es ahí en donde el nerviosismo llega al pánico e inclusive podemos ver vaivenes muy drásticos entre caídas y subidas en muy poco tiempo. Veamos entonces un poco de la definición de la crisis económica a través del tiempo. Este es el caso de México. Cuando nosotros analizamos el periodo de México, sobre todo el plan económico de Salinas, tenemos un crecimiento muy bajo, hasta 1994, un crecimiento que en la media es más o menos del 2.8%. Sin embargo, ese 2.8%, casi 3% de crecimiento, se cae completamente porque viene una crisis en el 94 y 95, que finalmente ya no le va a pegar a Salinas de Gortari, sino a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y de ahí tenemos una recuperación hacia el 96 y 97, tenemos un pequeño auge en ese año, para después empezar a tener una pequeña caída hacia 98 y 99 y terminar el gobierno de Ernesto Zedillo con un buen crecimiento económico, pero solamente de un año, para que llegue Vicente Fox, baje un poco más el crecimiento económico y en la época actual todavía tenemos un crecimiento económico mínimo. Si nosotros podemos hacer un corte entre los gobiernos de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, es un crecimiento económico de más o menos el 2.5%. Si nosotros agarramos los dos últimos gobiernos, el de Fox y el del compañero Felipe Calderón, tienen un crecimiento económico de 1.5%. Entonces, son crecimientos económicos que podríamos nosotros decir mínimos, ¿no? Porque la población requiere mínimamente de crecimientos económicos del 4 o 5% en promedio para recuperar las caídas que hemos tenido a lo largo de 20 o 30 años del modelo neoliberal. Sin embargo, ese crecimiento económico del 4 o 5% nos ha costado muchísimo trabajo. Esa es la parte que me gustaría después abordar, a ver si nos da tiempo, en cuanto a las políticas anticíclicas. ¿Cómo poder emprender un crecimiento sostenido y más sano de la economía? Vamos entonces a la parte de los vaivenes. Las crisis económicas o fases depresivas de la evolución de un proceso económico también tienen sub y bajas. A lo largo del tiempo del sistema capitalista hemos podido ver que a pesar de las caídas hay una tendencia, como marca también la gráfica que tienen a continuación, una gráfica de tendencia hacia arriba. Sí hay caídas, sí hay auges, recuperaciones, pero en sí la tendencia es hacia arriba. Sin embargo, a pesar de que la tendencia es hacia arriba y que tenemos una capacidad de producción muchísimo mayor, seguimos teniendo o siguen aumentando el número de pobres a nivel nacional o a nivel internacional. No hemos sabido equilibrar el poder económico con el que contamos o poderlo distribuir
para que disminuya la pobreza a nivel mundial y a nivel nacional. Ese es un lastre que debemos de cargar, no sé por cuánto tiempo más, y que deberíamos de atacarlo. Bien, entonces pasamos a estas fases. El concepto de fases o crisis cíclicas viene de Marx. Es una interpretación que implica ya un proceso de rompimiento del ciclo económico normal, en donde para poder vender nuestras mercancías necesitamos darle lo suficiente en cuanto a la demanda a los consumidores. Ese es un proceso muy sencillo que lo vamos a ver en el pizarrón. De un lado tenemos a los oferentes, o sea, las grandes empresas, y del otro lado tenemos a los demandantes. Cuando los oferentes nos brindan sus bienes y servicios, estos bienes y servicios tienen que ser pagados, pero no siempre pueden ser pagados por parte de la demanda. Recuerden que también aquí gran parte de la demanda son las familias y de este lado son las empresas. El problema es que no se le paga cuando las familias se venden a las empresas, no se les paga el dinero completo para poder comprar justamente estas familias o estos demandantes los artículos que los empresarios están ofreciendo. Luego entonces, ese ciclo económico que debería de ser virtuoso, se hace vicioso, porque ya cuando queremos nosotros como familias adquirir todos los bienes y servicios que nos ofrecen, ya tenemos un poder adquisitivo o un dinero menor del que el mercado está exigiendo por estos bienes y servicios. Ese es el problema que marcaba Carlos Marx, y llegó a la conclusión de que el enorme poder inherente al sistema industrial capitalista y su dependencia tan grande que tiene con los mercados, y que posteriormente Rosa Luxemburgo va a desarrollar planteando que el sistema capitalista siempre va a buscar nuevos nichos o nuevos mercados, ya sea primero en sus países de origen, después en las regiones más cercanas, para finalmente extenderse hacia el planeta. Pero Rosa Luxemburgo observó la globalización no hace 10, 20 o 30 años. Rosa Luxemburgo casi lo visualizó hace 100 años. Es un planteamiento muy antiguo de Rosa Luxemburgo. Sin embargo, en la época actual podemos ver cómo las empresas, después de haber abarrotado los mercados internos de sus países de origen, obviamente en este modelo de globalización, buscan entonces los mercados que les permitan entonces vender todos sus productos. Esa es la parte fundamental. Si en un momento dado ya abarrotaron los mercados internos de sus países, tarde o temprano también iban a colapsar e iban a abarcar los mercados internacionales. Ese es un punto que también tenemos que ver. Y Marx lo veía como un incremento de la producción que saturaba completamente los mercados, haciendo disminuir los precios, produciendo una paralización de la producción a nivel regional o planetaria. Ahí tenemos otra vez el ciclo que vamos a ver muy seguido en nuestra sesión. Aquí lo tenemos un poco más interesante. El punto máximo del riesgo financiero es cuando tenemos la euforia. Muchos de nuestros empresarios se imaginan que en el crecimiento económico o en el punto más alto, si ellos llegan a vender 500 de producción, se imaginan que ese punto se va a ir hacia la eternidad. Y si vendimos en un mes 500, vamos entonces a producir 1000 para el próximo periodo, para el próximo semestre. Esa es una parte no muy adecuada y es el que llamamos el de mayor riesgo, riesgo comercial y financiero, en donde se cree que el punto va a continuar. Sin embargo, muchas veces después de la euforia vienen inestabilidades y vienen caídas, en donde casi al último de la fase tenemos un pánico y de plano viene una situación
muy riesgosa para la economía, sobre todo en el sistema financiero. Casi siempre cuando sucede en la economía, hay algunos organismos internacionales que tienen que entrar para poder apoyar al sistema económico, pero el sistema financiero es el que nos ha dado más problemas en los últimos años. Casi todas las crisis económicas a las que nos hemos enfrentado, sobre todo México, vienen de la parte financiera. Desde 1929 no habíamos tenido una crisis tan fuerte como la que se gestó en el 2007 en los Estados Unidos y nos pegó a nosotros hasta el 2009. Y es un riesgo financiero que nuestro antiguo secretario de Hacienda, Carstens, que ahora está en el Banco de México, mencionaba que no nos iba a afectar, que íbamos a tener nada más un pequeño catarrito. Bien, hasta ahí esas fases, solamente las repetimos. La primera fase es de la recuperación. Tenemos el punto más álgido, que es el auge. En esa parte del auge, yo les pediría como futuros empresarios que no tomen ese punto más alto de, ¿qué será?, de ventas excesivas como un punto permanente. Sean cautelosos también en esa parte, porque finalmente si no son cautelosos pueden tener pérdidas mayores. Entonces tenemos una recuperación, tenemos un auge, tenemos una crisis, una recesión y finalmente tenemos una depresión. En lo personal no me gusta tener 5 puntos, me gusta nada más contemplar 4 puntos. La parte de la recesión o depresión para mí sigue siendo la misma. Le podemos pasar de la crisis a una verdadera recesión. Es así como lo toman los Estados Unidos. Y bien, pasamos ahora a las teorías de las crisis económicas. Desde hace muchos años también, para muchos teóricos del capitalismo, esta parte de las crisis económicas no podían existir. Recuerden que el modelo clásico planteaba un equilibrio en el mercado. Ese equilibrio no dejaba ver entonces que sí se podían presentar serias crisis económicas, serias caídas de la economía. Es el modelo clásico de precio-cantidad en donde tenemos a la oferta y tenemos a la demanda. Este modelo planteaba que había una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Entonces, en este punto estamos en lo que conocemos como pleno empleo. Y bajo este modelo, que viene desde Adam Smith, ellos no lograban ver que ese equilibrio en algún momento se iba a romper, pero no sabían cuándo. Finalmente, el modelo funcionó más de un siglo. Hay que recordar que las tesis de Adam Smith son de 1776 y que la crisis económica que rompe con este modelo es hasta 1929. Son 150 años. Y sí, me podrían preguntar, ¿cómo es que funcionó el sistema capitalista por espacio de 150 años a pesar de que el modelo no es correcto? No hay un equilibrio real en la economía. Y la primera respuesta, y que obviamente no me puedo extender mucho, es que bajo el modelo clásico, los países más desarrollados lo que hicieron es primero saturar sus mercados. El modelo clásico es el inglés. Saturó su mercado primero y después, como país colonialista, fue e invadió sobre todo a la India o a otras regiones de Asia, en donde podía dirigir el excedente de sus mercancías. Luego entonces, ese modelo de competencia perfecta nunca ha existido. La competencia perfecta que planteaba Inglaterra es a base de la sangre y el fuego, a base de las armas. Le impuso a muchos de los países que tuvieran que comprar sus mercancías, a pesar de que en esos países se podía producir a menor costo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la respuesta un poco del por qué
este modelo de pleno empleo o de equilibrio económico funcionó 150 años. Funcionó de alguna manera de forma artificial, pero se cayó. ¿En qué momento se cayó este modelo económico? Fue hacia 1929, después de la Primera Guerra Mundial, hubo un auge muy importante a nivel planetario. Ese auge lo dio la economía de guerra. Todos los adelantos tecnológicos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, hacia los 20, los países, sobre todo Inglaterra, Estados Unidos, los países europeos, incorporaron a su vida diaria todos esos adelantos. El radio viene de ahí, el microondas viene de ahí, el refrigerador viene de esos tiempos. Entonces, casi todos los electrodomésticos vienen de esos momentos y la industria, la economía a nivel planetario tiene una euforia. Pero esta euforia se imaginaban que iba a ser permanente hasta que hay un colapso, lo que Marx conocía o llamaba una crisis de sobreproducción. Esa es la parte clásica de las crisis. Pero bien, eso es en cuanto a la teoría clásica. En cuanto a otros pensadores que manejaban ideas de forma más libre y autónoma, tenemos a Kondratiev, que ya desde el siglo antepasado, finales del siglo antepasado, él estaba estudiando el comportamiento de las economías y encontró que efectivamente cada 45, 60 o 70 años había un ciclo económico en donde podía encontrar una fase de crecimiento y una fase de decrecimiento de muchos de los países. Y tuvo un seguimiento interesantísimo. Tan es así que esa teoría de Kondratiev es una de las más importantes en la época actual para poder analizar ya no solamente a los países, sino también los ciclos u ondas largas de la economía mundial. Es una teoría, es una materia ya bien interesante. Aquí nada más vamos a abordar pequeñas chispas de esa teoría. Sabemos que las ondas largas, ciclos A y B de 40, 50, 60 años también, propuestos por Kondratiev, fueron desarrollados por Ernest Mandel y debatidos por Trotsky y Parvus. Finalmente no vamos a ver la parte del debate de Trotsky, pero sí podemos ver que Ernest Mandel desde los 70s, él consideraba que el auge económico de onda larga del sistema capitalista había terminado su ciclo hacia los 70s. Entonces, el mismo sistema capitalista iba a tender después de los 70s a una caída estrepitosa. Por eso es que anunciaba una terrible, un cambio de estructuras Ernest Mandel, pero desde los 70s. Después consideró otro teórico también estadounidense, que hacia los 90s, y ya muchísimos más hacia primeros años de este nuevo milenio, plantean una caída, una crisis más severa, que sí se logró ver hacia 2007, 2009 a nivel planetario, pero que todavía el riesgo sistémico continúa. Habría que darle seguimiento a todo eso. Y bien, eso es en cuanto a las ondas largas del ciclo económico de Kondratiev. También tenemos pequeños ciclos cortos, en este caso de 5 años, ciclos juglar, y de 10 años, que son ciclos cortos llamados Kitchin. Estas fases ligadas también pueden estar ligadas a la evolución tecnológica, según Schumpeter. Esa idea de Joseph Schumpeter es también bien interesante. Él plantea que las ondas o las crisis económicas se dan precisamente por las innovaciones tecnológicas. Es una idea sustentada y que en la actualidad tiene vigencia. Podemos nosotros entender por qué la economía mundial después de los 70s tiene un auge importante. ¿Cuál es la razón? ¿Podrían ustedes visualizar cuál es la razón? ¿Cuál fue la tecnología? ¿Cuál fue el avance importante en la economía mundial para tener ese despegue después de la crisis de los 70s? ¿Cierto? Es la tecnología, las computadoras.
Las computadoras permitieron hacia los 90s llevar a cabo ya procesos completamente robotizados. Y entonces la economía tuvo un despegue inaudito desde los 70s. Ya para los 90s inclusive este desarrollo tecnológico permitió tener hasta una revolución verde, que en la genética planteaba ya adelantos interesantes en cuanto a la producción de alimentos. Es por eso que yo no puedo pensar que sea por la producción, por el lado de la producción, por la que tengamos tal cantidad de pobres o tal cantidad de gente en la miseria o que pasen hambre, ¿no? Sabemos que hay muchos países que tienen hasta sobreproducción en alimentos. No es el caso de México, pero bueno. Eso es en cuanto a algunas teorías de las crisis económicas en cuanto a sus ondas largas. Ahora vamos a su interpretación. La primera interpretación es de la teoría monetarista. La teoría monetarista, sobre todo de Milton Friedman, planteaba que las crisis económicas venían sobre todo por el exceso del stock monetario, del dinero emitido por el gobierno. En ese momento, siguiendo la historia económica de los Estados Unidos, planteaba Milton Friedman que encontraba que en los momentos en que aumentaba el stock monetario, había una caída de la economía estadounidense. Y entonces relacionó crisis económica con el stock monetario aumentado, ¿no? Con el dinero que no está respaldado por la producción. Entonces, los comportamientos inflacionarios de la economía implican que la utilización irracional de los factores productivos distorsionan la producción y el ingreso, estimulando a la inversión y a la especulación. Todos estos factores, sobre todo encaminados a la parte monetaria. Milton Friedman, y en este caso también algunos altos funcionarios de los Estados Unidos, que bueno, Alan Greenspan ya no es el de la Reserva de los Estados Unidos, pero sí eran monetarios y que por espacio de toda una década manejaron el sistema financiero, el sistema monetario de los Estados Unidos bajo esta idea. Y los resultados podríamos nosotros decir que son correctos, pero habría que ver cuáles son realmente las causas de este auge, ¿no? Aquí dejamos nada más la teoría monetarista. Recuerden que entonces es el stock monetario, es el dinero causante de la inflación y de las crisis. Vamos con la teoría schumpeteriana, que en lo personal me gusta más. Esta teoría schumpeteriana también es muy sencilla. Él plantea que el auge económico de los países, la recuperación, está sobre todo en aquellos individuos, en aquellos empresarios que tienen innovación, que tienen empuje, que tienen la capacidad de, a pesar de estar en una crisis económica fuerte, innovar en sus procesos productivos o innovar en cuanto a tecnología. Eso permite entonces que solo sean algunos sectores, algunas empresas, quienes empiecen la recuperación para después jalar con esa innovación tecnológica, con esa innovación empresarial, jalar al cúmulo de la economía y emprender el camino otra vez de la recuperación y del nuevo ciclo económico. Esa es la parte fundamental de Schumpeter. Schumpeter le apostaba mucho a la innovación empresarial. Él decía que parte fundamental de la economía son los empresarios. Son ellos los que en determinado momento, sobre todo de colapsos económicos, son los que apuestan. Son aquellos que se arriesgan en ese último momento y son los que jalan a la economía completa con una nueva tecnología, con un nuevo material, que al principio obviamente van a obtener plusvalía extraordinaria, porque no van a tener competidores, pero que tarde o temprano esa nueva tecnología se va a incorporar a todos los procesos económicos y va a empujar a la economía en general. Esa es más o menos la teoría de Schumpeter, y que obviamente tiene un ciclo. Esta tecnología le da un empuje y termina su ciclo de esta tecnología y hay una caída, para después
en el momento más bajo, tener otra vez que implementar nuevos procesos productivos para recuperar el ciclo económico, y así sucesivamente. Vamos con la teoría keynesiana. Interpreta el ciclo económico por medio de la relación entre inversión y consumo. Así pues, la posibilidad del crecimiento o crisis de la economía dependen sobre todo de la inversión, y esta inversión está en función de la eficacia marginal del capital, ¿no? Quiere decir que mi inversión, si es altamente redituable, entonces puede ser un aliciente más para que yo pueda invertir. Además, también está en función de las tasas de interés. Si las tasas de interés son cómodas, son bajas, eso me permite entonces, o eso me incentiva a que yo pueda invertir, porque el costo del capital es más bajo, ¿no? Eso me permitiría entonces tener un costo financiero menor. Las tasas de interés. Si en los bancos existe una tasa de interés alta, obviamente los inversionistas no están interesados en realizar nuevas inversiones, por lo que prefieren tener su dinero solamente en el banco. Esta teoría afirma que cuando el ingreso aumenta, se destina cada vez menor proporción al consumo y más al ahorro, promoviendo un desequilibrio que se puede traducir en crisis. La parte de la crisis en la teoría keynesiana, vamos a abordarla de manera muy sencilla. Ya clases anteriores, sesiones anteriores, habíamos visto el equilibrio en el mercado. Habíamos planteado que la producción o el ingreso era igual al consumo más ahorro. Este es en el momento en que ni siquiera hemos contemplado al gasto gubernamental. Nos vamos a enfocar nada más en un modelo muy sencillo para que pueda ser entendido. Se supone que en este modelo, para que encontremos el equilibrio, este equilibrio que marcamos, es necesario entonces que este ahorro, como requisito, que el ahorro sea igual a la inversión. Bajo el modelo clásico, cuando nosotros teníamos un capital, cuando nos pagaban, cuando éramos parte del factor económico, trabajo o tierra, o ya sea capital, recibíamos X cantidad de dinero. Ese dinero lo invertíamos o en consumo o en ahorro. En la parte de la teoría clásica, los clásicos decían que este ahorro se convertía automáticamente en inversión. Luego entonces, este modelo pasaba a ser ingreso igual a consumo más inversión. Y de esa forma, el equilibrio del mercado se presentaba, porque todo entonces, lo que producíamos, se tenía que vender, porque aquí regresaba al ciclo económico. El problema es que no fue así. Les venía yo comentando anteriormente que en 1929, en la crisis, en el crack financiero de la Bolsa de Nueva York, todavía hasta ese momento teníamos en cuenta esta teoría. Esta teoría está muy ligada a lo que conocemos como la ley de Say. ¿Qué dice la ley de Say? Toda oferta, todo productor puede encontrar la venta de su mercancía. ¿Cuál es la razón? Cuando un productor realiza su producto, automáticamente ya está pagando por este producto, le está pagando al factor tierra, trabajo y capital. Entonces, toda oferta está creando su propia demanda. Pero esa parte, que pareciera muy sencilla, también nos aportó grandes cosas el compañero Henry Ford, un empresario destacado de los Estados Unidos de principios del siglo pasado, en donde él planteaba que se le debería de pagar muy bien al factor trabajo para poder realmente crear su propia demanda. Esa situación no la alcanzaron a ver muchos de los empresarios o muchos teóricos. Es por eso que regresamos a este modelo. Este modelo, bajo esta igualdad, puede ser planteada bajo la ley de Say. Ley de Say. Efectivamente, toda oferta está creando su propia demanda,
Pero esta es la parte fundamental en donde no estuvo de acuerdo Keynes. Keynes decía que no necesariamente el ahorro pasaba a ser inversión. Y aquí, en esta parte, es en donde tenemos la respuesta. ¿Por qué el ahorro no pasa a ser inversión automáticamente? Keynes decía, que para que pasara a ser inversión es necesario que la eficacia marginal del capital fuera importante. Eso quiere decir que la inversión productiva le pudiera rendir suficiente al capitalista como para dejar que su dinero salga del banco y se vaya al sistema productivo. Pero en la actualidad lo podemos ver. El ahorro que entra no necesariamente se va a la producción. Tenemos dos fuentes principales de entradas de capitales a este país. Lo que conocemos como inversión extranjera directa, que es la producción, e inversión extranjera indirecta, que es de cartera. Ha habido algunos momentos en la historia económica reciente de México en donde el 80% del capital que entra a este país ha sido especulativo. Eso quiere decir entonces que no todo el ahorro internacional que llega, este ahorro, cuando viene del extranjero le llamamos inversión extranjera, es ahorro externo. Esta inversión extranjera, les comentaba yo que son de dos tipos, directa o indirecta. La que nos hace mucho daño, la que provocó la crisis del 95, fue la inversión extranjera de cartera o indirecta. En algunos momentos de los años recientes, hemos tenido el 80% de entrada de inversión extranjera indirecta y solamente el 20% de inversión extranjera directa. Lo que provocan los capitales golondrinos es demasiada inestabilidad. Lo que los países siempre buscan es inversión extranjera directa, que todo el ahorro externo se dedique o se enfoque a la producción. Pero si nosotros analizamos nuestro sector financiero, nuestro sector bursátil, no todo el dinero que entra al sector bursátil está impactando de forma adecuada a la producción en generación de empleos, ¿no? Esa es la parte fundamental y que nos permite concluir que no todo el ahorro se convierte efectivamente en inversión productiva. Puede ser inversión especulativa. Entonces, en vez de ser igualdad, tenemos desigualdad. Esa es la parte que analizaba Keynes hace aproximadamente 80 años. Su libro es de 1936, La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y bien, terminamos estas teorías con Marx. La crisis para Marx surge como posibilidad desde que los productores individuales intercambian los productos de su trabajo entre sí a través de un mercado desarrollado donde hay la mediación de la moneda o equivalente general. Esto quiere decir que las crisis se manifiestan en las economías de mercado donde existe el intercambio. Cuando hay dificultades para el intercambio se presenta la crisis. La crisis se produce porque ciertas mercancías no se venden en el mercado en el momento dado y hay sobreproducción en relación a la demanda solvente. A esta crisis se le llama de sobreproducción o de sobreconsumo. Esta parte también la vamos a ver muy sintetizada porque no hay mucho tiempo. Veamos. Para Marx el proceso productivo también es muy sencillo. Marx plantea un proceso de tres, ¿no? Saben ustedes que la primera fase es la producción. En esta fase, los capitalistas no tienen ningún problema, porque obtienen los tres factores productivos necesarios. El capital necesario, los insumos o la tierra necesaria, y el factor trabajo, que casi siempre está en excedente, ¿no? Bueno, sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro. Esta parte de la producción
está ligada a la siguiente fase que le llamamos nosotros distribución. Distribución de todas las mercancías. En esta fase tampoco tenemos problemas. Hemos avanzado a pasos agigantados a tal grado que podemos tener una mercancía en unas cuantas horas, a pesar de que las regiones son muy distantes, ¿no? Sobre todo con el avión. La distribución se puede dar, ¿no? El problema radica en la tercera fase, que es la realización de la mercancía, que le llamamos consumo. Es tan grave la tercera fase que hacia los 70 se empezó a desarrollar un nuevo modelo económico planteado precisamente para enfocarnos nada más al consumo o venta de las mercancías. Es ahí donde también ustedes entran. ¿Cómo le llamamos a ese fenómeno o a esa nueva disciplina que se creó en los 70s para poder pasar de la segunda a la tercera fase del proceso productivo? Efectivamente, le llamamos mercadotecnia. Son ustedes los que van a realizar ese paso mortal. A pesar de que no se tenga en el mercado, no se logre tener el dinero suficiente para poder comprar las mercancías, ustedes ya se las van a ingeniar de una manera o de otra para decirles a los consumidores, fundamentalmente, que su mercancía es más importante que comer. Y ha funcionado la mercadotecnia. Tan es así que podemos ver en algunas ciudades perdidas que sabemos que no tiene ni para comer ni para vestirse adecuadamente, dignamente. A pesar de ello, encontramos algunos televisores de plasma, encontramos antenas parabólicas, porque antes de comer están otras necesidades creadas también por el mercado, ¿no? Bien, esa es un poco de la teoría marxista. Vamos a terminar con algunas implicaciones de la crisis en los países como el nuestro. Ya sabemos que según la teoría marxista, a medida que crece la competencia entre los capitales, crece también la inversión. Pero aquí aparece también un fenómeno bien interesante, la competencia. Nosotros sabemos que estamos insertados en un modo de producción capitalista, pero no siempre entendemos que la fase en la que estamos le llamamos capitalismo salvaje. Si nosotros nos preguntáramos ¿por qué capitalismo salvaje? La respuesta está en la competencia. La competencia es tan encarnizada, sobre todo entre grandes empresas, entre medianas y grandes empresas, por el monopolio de los mercados, que se ha vuelto una lucha fratricida a la cual muchos teóricos le han puesto competencia salvaje, ¿no? Además de eso, la lucha también por la tasa de ganancia, por aumentar la tasa de ganancia, se ha llevado por sobre las patas a todos los derechos laborales en muchos de los países. Por aumentar la tasa de ganancia, hemos reducido lo que llamamos como el estado de bienestar, o en algunos países como el nuestro, ha desaparecido el estado de bienestar, basándonos nada más en la lucha por la ganancia. Esa es una de las implicaciones. Entonces, la acumulación del capital ya no es un fenómeno natural, ya no es un fenómeno que podríamos nosotros decir que nos está llevando a una fase superior del capitalismo, sino que está concentrando en unas cuantas manos, a nivel nacional o internacional, en unas cuantas manos, el capital, que puede estar en peligro también la producción de muchos países. Uno de esos fenómenos interesantes que se está gestando en cuanto a la concentración del capital es un monopolio que sería bueno darle seguimiento a nivel planetario, y le llamamos Walmart. Las grandes tiendas departamentales tienen una virtud.
Ellos ya no están enfocados a solamente un sector. Hablemos del sector refresquero, hablemos del sector cervecero. Están enfocados a nivel mundial en muchísimos sectores. Entonces, en cada uno de los países en donde se asientan, están planteando sus reglas. Walmart México tranquilamente le puede decir a cualquiera de sus productores: o te acoplas a mis políticas de venta, o finalmente no te dejo entrar a mi gigantesco mercado, porque es un mercado potencial grandísimo. Y no creo que muchas de las marcas que compiten en el mercado se puedan atrever a romper esa liga económica con Walmart. Ese es un caso de la concentración de los capitales, y en México hay muchos, ¿no? Tenemos también por ahí varios monopolios, duopolios, etcétera, etcétera. Bien, por lo anterior, las implicaciones de las crisis en los países son una menor producción, disminución en los empleos generados, bajas considerables en la tasa de ganancia, caídas considerables de la inversión, sobre todo productiva, expulsión de mano de obra, aumento del desempleo, contracción de la demanda ante personas que ya no tienen dinero para demandar artículos, y creación de un círculo vicioso en donde se repiten todos los fenómenos anteriores. Cabe recordar que en los países subdesarrollados como el nuestro, las consecuencias todavía son mayores o más graves que las que acontecen en los países como los Estados Unidos. Bien, en resumen, en nuestra sesión de hoy hemos visto en la primera parte una definición de las crisis económicas como una caída considerable en las variables más importantes, como es el PIB, como puede ser el PNB, como puede ser los sectores económicos, una caída del sector industrial o de servicios. También vimos el desglose de las fases de la crisis económica. En la primera le llamábamos nosotros recuperación, auge, crisis y una verdadera recesión. Cuando tenemos 2 o 3 periodos de crisis económica, a esa parte le llamamos recesión. Estudiamos también las diferentes teorías que explican a las crisis económicas, desde los ciclos o desde su interpretación. Y por último, trabajamos con algunas consecuencias de las crisis económicas que son muy lamentables. En la mayoría de los países aumentan la pobreza y la marginación de sus habitantes. Y bien, llegamos a algunas preguntas de reflexión. ¿Se deben de utilizar la política monetaria y fiscal para estabilizar a la economía? Muchos países como los Estados Unidos efectivamente han trabajado con una combinación de la política monetaria y de la política fiscal. En especial el caso de los Estados Unidos, en esas medidas anticíclicas, le ha gustado más la expansión de la política fiscal, que quiere decir que da un mayor gasto, que da algunas exenciones de impuestos, sobre todo a la inversión, para poder recuperar el ciclo económico. La siguiente pregunta de reflexión: ¿se debe de ejercer la política monetaria con discreción o algunas reglas? Yo digo que todo el arsenal de políticas económicas que tiene un país se deben de aplicar no de manera irregular ni de manera obviamente irregulatoria, ¿no? Debe de marcarse pautas, debe de marcarse criterios a seguir para utilizar cada una de las variables. Y por último, ¿es factible que un país, en cuanto a la política monetaria, tenga como objetivo casi de manera obsesiva un 3% de inflación? Algo así como eslabonando todas las demás variables a ese objetivo de inflación del 3%. A mí me parece que en lo personal esa es una medida no muy correcta. Que sigue el gobierno federal es un objetivo de 3% más menos 1, que se permite llegar hasta 2% o que se permite llegar hasta el 4%. Ese es el objetivo y bueno, en lo personal
no estoy muy de acuerdo con él. Y ven, algunas fuentes de información de las que me allegué para esta sesión fue Carrada Bravo Francisco, 2008, La economía de México, problemas, realidades y perspectivas. Es un libro de Trillas, México, algunas páginas de internet, y también hay otro libro interesante en cuanto a las teorías económicas. Se llama Fundamentos de Economía, de Silvestre Méndez. Hay una edición del 2010, me parece, amarillo. Es muy recomendable, ¿no? Y bueno, con esto entonces damos por terminada nuestra materia de macroeconomía, esperando que les haya servido de mucha ayuda, no solamente para pasar el curso, no solamente para tener elementos de macroeconomía, sino también para entender su vida, la vida económica de su país, para entender un poco en dónde están insertados. Y entonces yo solo esperaría poderlos ver en una próxima materia, dándome a mí mucho gusto haber trabajado con ustedes por espacio de 15 sesiones. Y bueno, yo los esperaría con todo gusto para una siguiente materia. Y bueno, hasta la vista entonces. Pásenla bien.